El tercer Jesús, Deepak Chopra. Un libro destinado a provocar a la vez admiración y condena. ¿Quién es Jesucristo? En El tercer Jesús, Deepak Chopra, el líder espiritual y autor de grandes éxitos literarios, nos da una respuesta que, además de edificante, desafía las creencias actuales y da una perspectiva nueva de lo que Jesús puede enseñarnos a todos. No hay un solo Jesús, escribe Deepak Chopra, sino tres. En primer lugar, hay un Jesús histórico, el hombre de carne y hueso que vivió hace 2000 años y cuyas enseñanzas constituyen la base de la teología y del pensamiento cristiano. El segundo Jesús es el Hijo de Dios, que ha llegado a encarnar una religión institucionalizada con devotos creyentes, y detrás de esas dos imágenes se encuentra el tercer Jesús, el Jesucristo cósmico, el guía espiritual cuyas enseñanzas se dirigen a toda la humanidad. Es el Jesús que habla a los individuos que desean encontrar a Dios como experiencia personal y alcanzar la iluminación espiritual. Al interpretar el Nuevo Testamento de una nueva manera y al volver a lo esencial del mensaje de Jesús, el tercer Jesús puede realmente transformar nuestras vidas y a la humanidad. En este libro, un hombre que se ha formado en las religiones del Oriente presenta a Occidente a un Jesús que hemos perdido o que nunca hemos conocido. A continuación, algunas páginas que son de mi agrado, espero les guste. Nada será posible. Nada será imposible. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió. Jesús dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron, aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con una oración y ayuno. Contemplación. Jesús impartió muchas lecciones a sus discípulos para que reflexionen, y el pensamiento cristiano todavía analiza sus parábolas, dichos e instrucciones. Resulta natural abordar la contemplación después del tema de la meditación, pues ambas van unidas, ambas dirigen a la búsqueda hacia el interior, ambas se aproximan a Dios desde el plano mental. En la meditación la mente permanece inmóvil, mientras que en la contemplación cierta idea o imagen se expande y adquiere significados más profundos. Cuando contemplamos en profundidad cualquier enseñanza espiritual, nos enfrentamos cara a cara con nosotros mismos y con nuestra visión del mundo. Y, sin embargo, a veces Jesús no se muestra contemplativo, sino decidido. Se le plantean asuntos espinosos y en su instante se le ocurre una solución breve, poderosa y memorable, puesto que el Mesías ninguna dificultad lo supera. Los sumos sacerdotes del templo están alineados, comparados con él. Jesús adopta la actitud de que, una vez ha hablado, sus palabras no deben cuestionarse. Los primeros cristianos basaron su fe en las respuestas de Jesús, pero en otros momentos los evangelios, mucho menos frecuentes, Jesús plantea preguntas y deja que sean los discípulos quienes averigüen las respuestas. Los dirige hacia la contemplación y también él se dedica a la contemplación. Por ejemplo, le encontramos cavilando acerca de su destino. Estaba al corriente del sacrificio que Dios le pediría mucho antes que ocurriera. La inminencia de la muerte se convirtió en el centro de sus más profundas contemplaciones, como en la conciencia reflexiones de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús, antes de que Judas le entregara a los romanos,
Pero no era la contemplación de la muerte lo que Jesús pedía a los demás. Al contrario, Jesús quería que contemplesen a Dios y la vida espiritual. Quiso que sus mentes se volviesen en la dirección del alma, que es donde se difumina la línea entre la meditación y la contemplación. Normalmente decimos, tendré que meditarlo, para indicar que una idea o situación precisa de una reflexión más profunda. También ese es el significado de la Iglesia da a la meditación. Se pide a los fieles que mediten acerca de la crucifixión o de sus propios pecados, y se les promete que serán salvados por el Espíritu Santo. No deberían hablarse entonces de contemplación, quizá no haga falta distinguirlas tan estrictamente. En la contemplación profunda, la idea o imagen con que se comienza conduce al silencio. Llegando a este punto, me gustaría animarte a leer las próximas páginas de una perspectiva distinta, en lugar de limitarte a ofrecerte una comprensión intelectual de la contemplación. Me gustaría experimentar la contemplación. La contemplación es un proceso fascinante que cada uno de nosotros necesita experimentar en el camino espiritual, pues permite la expansión de la mente. La contemplación comienza con un pensamiento que nos atrae. Mientras pensamos, su atractivo se expande y ahonda. Cuando eso sucede, emerge una sensación de la idea o imagen con la que comenzamos. En el caso de la idea del amor de Dios, por ejemplo, emergerá la sensación del ser amado. También se descubren sentimientos nuevos. Si se contempla la crucifixión, por ejemplo, la sensación podría ser el dolor, sobrecogimiento. Sobre la misericordia, sobre la claridad, sobre juzgar, sobre el bien y el mal, sobre la providencia, no solo de pan. ¿Qué es real? El cuidado del alma, apresurarse hacia Dios, sobre el materialismo, usar el poder, el agua de la vida, la voz de la verdad, harás el bien, oración, orad para ser dignos. La intimidad de la oración, la sabiduría llega a los inocentes. Dios ya lo sabe. Orad con fe. Karma, sembrar y recoger. La regla de oro. No juzguéis, dad buena medida. Los afines se atraen. Dios os acerca a mí. Renuncia a tus posesiones. ¿Quién a hierro mata? Liberarse del karma. El mundo como ilusión. Evitar el mundo.